dar estas cifras que permitirán la situación de los jóvenes es su intervención mínima a cómo se percibe por la sociedad. Está en conflicto con la ley penal juvenil o han sido estimados en el sentido de que se sienten de que ellos son los que cometen el número. El resultado de esta investigación es la percepción y sobre todo porque son cifras que nos marcan la situación de la justicia penal. Es importante recalcarles que esta actividad, gracias al apoyo de UNICEF, fue dado esa cooperación. Son confiados en el Consejo Nacional de Capacitación Judicial para ayudar a la investigación. También es importante que esta actividad se desarrolla en el marco y de promulgación de lo que es nuestra acción sobre los derechos del niño, que también forma parte de nuestro cuerpo normativo. Así es de que yo lo voy a dejar en el saludo en nombre del Pleno y de mi persona en estos momentos, ¿verdad?, difíciles que estamos atravesando, también darles de tomar estas medidas, ¿verdad?, para tenernos en casa, y pues esta es la única forma, momento en que podemos compartir conocimientos, en que podemos, no sé si se está bien, inexperiencia, digamos, en este de videoconferencia de cada uno de ustedes. Dígame, Mauro, ¿cómo hay? Sí, un placer escucharle, licenciada María Antonieta Josa, doctora María Antonieta Josa. Le hemos escuchado un poquito entrecortado, pero hemos escuchado un par de palabras. Sí, creo que la señal de internet en este momento que usted está recibiendo ha impedido un poco escucharle con claridad su mensaje. Sí, pero hemos recibido con bien esas muestras suyas, de palabras que nos vienen bien en esta apertura de este seminario. Muchas gracias, doctora. Bien, vamos a proceder. Ya tuvimos ahí la oportunidad, creo que no pudimos escuchar bien a la doctora María Antonieta Josa, pero desde acá pues un cordial saludo. Bueno, vamos a comenzar, si les parece, en materia con este espacio virtual que es para todos ustedes. Tenemos 96 personas conectadas y qué agradable pues estar acá en esta concurrencia de manera virtual. Esta mañana vamos a proceder a un tema muy interesante, que es la justicia penal juvenil de El Salvador en cifras, y nos acompaña el licenciado Ricardo Vladimir Montoya, a quien le damos la cordial bienvenida de parte del Consejo Nacional de la Judicatura y su Escuela de Capacitación Judicial. También enviamos un cordial saludo a nuestra coordinadora académica de justicia penal juvenil, la licenciada Bessie Aguirre, quien también nos está acompañando esta mañana. Cordial saludo para Bessie, nuestra querida amiga Bessie. Y también nos acompaña, entiendo que por ahí vi que estaba conectada, la licenciada Dania Tolentino, quien es la directora de la Escuela de Capacitación Judicial
doctor Arturo Celedón Castrillo. Así que bueno, voy a proceder a leer rápidamente un resumen de la hoja de vida del licenciado Ricardo Vladimir Montoya. Bueno, veamos. El licenciado Ricardo Montoya es licenciado en Ciencias Jurídicas de la Universidad de El Salvador. Posee un posgrado en Administración de Justicia en Centroamérica y Panamá con enfoque sociojurídico, con especialidad penal, en la Universidad Nacional de Costa Rica. Es máster en Análisis Económico del Derecho y Políticas Públicas de la Universidad de Salamanca, España. Es candidato a doctor en Problemas Actuales de Derecho Penal, Dogmática Penal y Perspectiva Política Criminal de la Universidad de Salamanca. Posee un diplomado en Programa Interamericano de Formación de Capacitadores para la Reforma Procesal Penal por el Centro de Estudios Jurídicos de las Américas, CEJA. Posee estudios de posgrado en Dogmática Penal, Medicina Legal y Criminalística por la Academia de Policía de Ávila. Es capacitador para la capacitación para capacitadores para la implementación de la normativa penal y penitenciaria por la Escuela de Capacitación Judicial. Su experiencia laboral nos dice que actualmente es consultor independiente especializado en temas de derecho penal, justicia penal juvenil y derecho administrativo sancionador. Es subdirector de programas para la inserción social de adolescentes en conflicto con la ley penal juvenil del ISNA del año 2013 al año 2020, febrero 2020. Consultor jurídico del ISNA durante el año 2013 y 2012 respectivamente. Coordinador del área de justicia penal juvenil y justicia penal juvenil en FESPAD del 2004 al 2007. Defensor público de la Procuraduría General de la República del 1998 al 2003. Profesor y conferencista en temas de derecho constitucional, derecho penal y derecho penitenciario, técnicas de oralidad judicial en diversas universidades y escuelas de capacitación judicial. Con nosotros, les dejo al licenciado Ricardo Vladimir Montoya, quien nos va a exponer el tema la justicia penal juvenil de El Salvador en Cipre. Adelante, licenciado. Muy buenos días, tengan todos y todas, un gusto saludarlos. Primero, quizás iniciar con un saludo a la doctora María Antonieta Josa, del Consejo Nacional de la Judicatura, y a su equipo, a los que lo integran, a los miembros concejales del mismo, ¿verdad? Así como a la directora Tolentino de la Escuela de Capacitación Judicial, quien pues nos ha dado la oportunidad de compartir alguna información sobre este documento que ya la doctora María Antonieta José explicaba que es un producto de una continuidad y un trabajo en equipo. Quizás exponer que también es mi primera experiencia a través de este tipo de aspectos virtuales, así es que rogaría la paciencia para todos los miembros, los que están compartiendo la charla, ¿verdad? Dada que también es una situación donde nos permitiría desarrollar nuevas habilidades en estos aspectos. Bueno, quizás mencionarle de que podemos en estos periodos, ¿verdad? Pues nada, agradecido, digamos, nuevamente con todos ustedes por permitirme su tiempo para poder compartir un tema muy concreto, ¿verdad? Que es cómo ha funcionado o cómo hacemos una valoración desde la información estadística del sistema penal. Mi intervención está prácticamente dividida en dos grandes etapas. Una de ellas hace referencia a los aspectos generales, digamos, de la importancia de la estadística, las políticas públicas, del informe. Y la segunda parte de mi intervención va a referir específicamente al tema de el informe y específicamente de la estadística. Así es que nada, muy agradecidos por su tiempo y empezamos a continuación. Quizás simplemente para manifestarles, siéntanse libres de utilizar el chat, de ir formulando las preguntas que consideren pertinentes
y al final de la charla, que no creo que dure más de unos 30-35 minutos, podamos empezar a desarrollar, digamos, ir resolviendo esas preguntas que se han ido formulando a lo largo de mi intervención. Y pues nada, iniciamos. Muchas gracias nuevamente. Quizás señalar sobre los antecedentes de este trabajo. Primero, señalar de que lo primero que hay que tener en cuenta son las recomendaciones que el Comité de los Derechos del Niño hizo al Estado de El Salvador en los informes del año 2018, especialmente en el año de octubre, noviembre, en donde, en términos generales, en aquellos aspectos relativos o específicos al área de justicia penal juvenil, mencionaba que el Estado de El Salvador debe tomar medidas necesarias para establecer un sistema especializado de justicia penal juvenil acorde a la ley. Debe asegurar que la legislación no disminuya los estándares de protección para la niñez, tales como la edad mínima de responsabilidad penal, y revisar aquellos artículos que se han modificado y reformado de la ley penal juvenil y que permiten a la Fiscalía detener a menores con órdenes administrativas con el fin de garantizar que una decisión judicial sea obligatoria para la detención de cualquier niña, niño o adolescente. Esto se refiere principalmente a la reforma que se hizo hace un par de años con respecto a girar órdenes de detención administrativa. Otra de las recomendaciones que el comité ha señalado es proveer entrenamiento sistemático a la policía, al personal de prisiones, fiscales y jueces sobre la convención y normas de la justicia penal juvenil. Otra recomendación es asegurar la provisión de ayuda legal independiente y calificada para niños y niñas en conflicto con la ley durante todo el proceso judicial. Así como tomar medidas de sensibilización para eliminar la falsa percepción que los adolescentes de que los adolescentes son responsables de la mayoría de los delitos y la violencia y que se benefician de la impunidad a causa del sistema especializado de justicia penal. Es decir, hay recomendaciones muy concretas con respecto a evitar la estigmatización por parte del comité. Por último, también nos recomienda que dentro de todos estos aspectos resulta de especial importancia la generación de información y evidencia empírica a efecto de posibilitar y orientar las políticas públicas en el sector. El Comité de los Derechos del Niño nos ha hecho una serie de recomendaciones en donde pudiéramos discutir los avances y los desafíos que tenemos en cada una de ellas y que precisamente el documento que hoy vamos a comentar se especializa o desarrolla o se enmarca en una de las recomendaciones del comité, y es precisamente en esta última, que es la de generar análisis, generar información que responda sobre la realidad y el funcionamiento de las instituciones del sistema penal juvenil para poder tomar decisiones sobre la base de evidencia. Y este es un tema que vamos a ir comentando reiteradamente a lo largo de mi intervención. Es por eso que entonces que este trabajo en realidad ya se ha hecho como lo mencionaba antes la presidenta del Consejo, la doctora Antonieta Josa, ya se había hecho un documento similar en donde se hizo una sistematización de estos aspectos en el año 2010-2014 y se publicó en el año 2015. Entonces, este documento, que incluso ustedes pueden descargar desde la página web, es un documento público y que precisamente tiene la función de generar discusión sobre estos aspectos. Señalar que este documento es una actualización de los años 2016, 2015, 2016 y 2017 sobre la situación de la violencia y del funcionamiento del sistema penal juvenil en su conjunto.
vamos a avanzar un poco en la presentación. El objetivo principal, ya se ha mencionado, es principalmente, como lo señala el comité, es verificar desde la evidencia la reducción, si no es que la eliminación de la estigmatización por parte de la sociedad salvadoreña con respecto a la idea de que los adolescentes son los responsables de buena parte, si no es que la responsabilidad de la generalidad de los hechos de violencia del país. Esto lo vamos a compartir y demostrar a lo largo del documento que es totalmente erróneo. Aprovechamos también en la elaboración de este documento para recordar, conmemorar la suscripción de los 30 años de la Convención sobre los Derechos del Niño, aprobado por las Naciones Unidas en el 89, ¿verdad? Entonces, en ese marco es que también este trabajo se desarrolló. Bueno, quizás simplemente también reconocer que este documento no es un documento que se ha elaborado de una forma personal o individual, sino que es el resultado de la intervención de diferentes actores, de diferentes representantes institucionales que tienen que ver con el tema de justicia penal juvenil. Me refiero a que para la integración y discusión y elaboración de este documento, pues tuvimos el apoyo financiero de UNICEF, quien estuvo permanentemente acompañándonos y quien, con el apoyo de una consultora y una especialista, Claudia Solís, pues nos acompañó en la formulación y a darle un poco forma a las estadísticas que acompañan el mismo. Dentro de este equipo estuvieron representantes de la Procuraduría General de la República, de la Fiscalía General de la República, de la Policía Nacional Civil, del Ministerio de Justicia y Seguridad Pública, del ISNA, así como también de la Corte Suprema de Justicia, específicamente de la Unidad de Justicia Juvenil. Entonces, que más o menos la metodología fue donde se hizo un acopio y una revisión de las estadísticas de cada una de las instituciones tenía sobre el sector, se le proporcionó a la consultora y se le fue dando forma al documento. Una vez ya establecido de las partes fundamentales del mismo, pues entró luego a un debate y un análisis y una revisión del mismo. Hay muchas experiencias que hablar sobre esta dinámica, especialmente en términos generales sobre la estadística y del funcionamiento de la data en el país. Es algo que vamos un poco a comentar a continuación. Entonces, una vez analizado los aspectos estadísticos, pues bueno, se sometió a discusión y el aval respectivo de parte de los funcionarios de las instituciones, y es así donde tenemos el documento que vamos a discutir en concreto. Entonces podemos decir de que la metodología que utilizamos fue identificar estadística útil, su recolección, su análisis, su discusión, para llegar a esta etapa como tal. ¿Por qué destacamos la importancia de la estadística? Y es que creo que en términos generales el país necesita dar pasos muy importantes en el tema de la consolidación y desarrollo de una cultura del dato. Así se le dice y se le conoce en la región. ¿A qué nos referimos? Que es importante que en la toma de decisiones de la formulación de políticas públicas tenga como eje central la información que proporcione la realidad misma. Es por eso de que quizás vamos a iniciar con un breve recordatorio. No quiero desaprovechar la oportunidad para hacer un muy brevísima recordatorio de lo que es en sí, digamos, la política pública. Como recordarán, esto es algo que tenemos todos que estar muy conscientes sobre las diferentes fases de la política pública, en que en realidad no es muy sencillo su planteamiento. Identificado el problema que queremos destacar en cualquier área, pues lo primero que vamos a tener que necesitar es información, identificación clara con acopio de la ciencia
y de la estadística de cuál es la problemática y la identificación causal de sus causas y efectos, obviamente, y por eso es el primer elemento que lo vamos a señalar acá. Voy a hacer énfasis de un puntero. Aquí está. Por ejemplo, en este tema, una vez identificado con claridad el problema, el esfuerzo inicial es convertir esta identificación de problema en parte de la agenda pública. Es decir, nuestros representantes políticos, aquellos candidatos, esa discusión permanente en los medios de comunicación debe de apropiarse de la relevancia y de la problemática señalada. ¿Para qué? Para que una vez identificada y sea parte de las agendas públicas, puedes iniciar una discusión de propuestas, de cuál es el rumbo más adecuado y más apropiado para impulsar las acciones que como Estado, que como sociedad debemos formular para ir y resolver una problemática concreta. Entonces ahí en la segunda fase simplemente es el diseño de y la planificación de las acciones que queremos para resolver el problema. Para, obviamente, la tercera fase es hablar de una implementación de esas acciones, que eso ya requiere incluso un tema de toma de decisiones, y sin un elemento fundamental, que es sin descuidar un elemento fundamental, como es el tema de la evaluación. El tema de la evaluación de las políticas públicas es un tema en la que todos tenemos que aprender. Es necesario dar también pasos agigantados sobre cómo convertir la formulación, el diseño, la implementación y la evaluación a partir de evidencias en algo que sea parte de la cultura de planificación y funcionamiento estatal. Y en cada una de estas fases, disculpen que se los recuerde, el tema de la verificación, de la realidad, del dato, de la estadística, se convierte en un tema fundamental. No se puede hablar de las discusiones públicas, políticas y de temas específicos sin tener necesariamente que recurrir a información real, fáctica. No es valedero aspectos anecdóticos, aspectos subjetivos, creencias. Eso, digamos, es parte, digamos, de la cultura que tenemos que trascender. Por eso es que hablaba de la necesidad de que en cualquier área de conocimiento, en este caso estamos hablando de la justicia penal juvenil, pero en cualquier área de nuestra sociedad, el tema de la cultura del dato debe ser parte fundamental para la discusión, para la toma de decisiones en materia de políticas públicas. Por eso es que el tema de la cultura del dato, al cual hacía referencia al inicio, debe ser parte fundamental en cualquier área de conocimiento. Y solo mencionarlo, cómo trascender estos aspectos, cómo dar pasos más fuertes en estas áreas. Bueno, hemos tenido proyectos que han vislumbrado la necesidad de la creación de un instituto de estadística nacional. Hay experiencias muy interesantes en la región de cómo con un pequeño equipo de no más de 10, 12 personas puede perfectamente generar y transformar una cultura institucional, social y pública de convertir las decisiones sobre la base de evidencia, de estadística. Obviamente, para esa toma de decisiones, la estadística necesita ser consolidada, discutida, necesita ser homologada para que tenga sentido y para que pueda servir para lo que debe servir, y es para el tema de decisiones en materia de políticas públicas. Simplemente como una anécdota, hoy sí una anécdota, mencionar que una de las problemáticas que tuvimos en la discusión de este documento fue que las estadísticas de cada una de nuestras instituciones responde al funcionamiento de cada una de nuestras instituciones. Es decir, la estadística de la Policía Nacional Civil sirve y se interpreta desde la Policía Nacional Civil, y así sucesivamente con la estadística de la Fiscalía, de la Procuraduría, de la Corte Suprema de Justicia y del ISNA. Y eso es uno de los principales retos, porque
La cultura del dato necesita estadística estratégica, clara, para que no solo responda a las instituciones, sino que responda a los problemas y a la cultura y a la cultura social y a la cultura del dato que queremos establecer. Solo una anécdota de cómo estos aspectos pues tienen su complejidad, y por eso es que sí es necesario intervenciones más estratégicas en estos aspectos, y ese es solo un comentario personal. Ya retomando nuevamente el documento pues pretende establecernos en el tema de la mejora de la toma de decisiones y cómo mejorar la formulación de políticas públicas en estos aspectos. Por eso es que en la página 15 del documento el objetivo es sistematizar información cuantitativa existente sobre la persecución, el control judicial e inserción social de adolescentes en conflicto con la ley penal, a efecto de disponer información estadística y datos que permitan diseñar e implementar políticas públicas basadas en evidencia. Bueno, ya con este primer, digamos, intervención, pues recordar que es un tema fundamental en que nosotros como sociedad tenemos que seguir dando pasos hacia adelante, ¿verdad? Y que obviamente en la medida en que avancemos en estos aspectos, pues sin duda nos ayudarán a tener políticas públicas con mucho más sentido, mucho más sostenidas y por supuesto mucho más eficientes. Bien, pasamos ya directamente al documento. Antes de pasar al documento, quizás señalar, aquí nos vamos a quedar, el documento está dividido en 6 capítulos. 6 capítulos. La primera obviamente se refiere a los antecedentes, de los cuales hemos comentado rápidamente. El segundo capítulo hace referencia a un marco jurídico, es decir, los mandatos legales y de funcionamiento que tiene cada una de las instituciones sobre las normas constitucionales y la normativa internacional, para entrar en el capítulo 3 y en el 4 ya la presentación de la información estadística y su respectivo análisis. El capítulo 3 hace referencia a la estadística judicial, el capítulo 4 hace referencia a la estadística de funcionamiento de los programas, y el capítulo 5 hace referencia a algunos proyectos, ya sea financiados por el gobierno o de la cooperación internacional, que han ayudado a impulsar al sistema durante estos años. Y para finalizar, en el capítulo 6 con respecto a algunos aspectos relativos a los aspectos presupuestarios o a prácticas estatales o capacidades institucionales. Por cuestiones de tiempo, nosotros nos vamos a centrar únicamente en el capítulo 3 y 4. El capítulo está a disposición de cualquiera que lo pueda descargar. Si quieren, en el transcurso buscamos el link respectivo, y si no, pues estaría a disposición en un par de semanas, ¿verdad? Sobre esta información. La presentación que vamos a exponer es parte de la información, estos infogramas son parte de la información que está en el documento, ¿verdad? Así es que es del interés de UNICEF, de las instituciones y todos los que participamos en el análisis del documento, a que esto sea compartido, tenga la mayor divulgación posible. Así es que pierdan cuidado, que este documento perfectamente lo pueden obtener. Bueno, el primer aspecto que quizás queremos destacar es el que se refiere a la información estadística proporcionada por la Policía Nacional Civil. Por la Policía Nacional Civil es interesante que nos hace un comparativo de acuerdo a aquellos adultos capturados y adolescentes de los años 2015, 2016 y 2017, haciendo un marco comparativo entre cuántas personas adultas fueron capturados, cuántos adolescentes fueron detenidos en cada uno de estos años. En concreto, de acuerdo al dato estadístico, la relación entre adultos y adolescentes, por ejemplo, para el año 2015,
la detención de personas adolescentes representó el 11.39%. Es decir, que de todas las personas detenidas por la sospecha de haber cometido un hecho delictivo, el 11.39% eran adolescentes para el año 2015. Para el año 2016, la cantidad de personas detenidas disminuyó, tanto para el tema de adultos como para el tema de adolescentes, por lo que representó la totalidad de 7.72% de adolescentes detenidos en relación con las personas adultas. Y para el año 2017, la detención fue de 2.769 para una relación porcentual de 7.91. Podemos concluir en términos generales que no más del 8% en promedio de los últimos años es que la actividad o de la cantidad de las personas atribuidas a un delito es en materia de adolescentes no más del 8%. Esto obviamente es un dato que nos interesa destacar porque destaca la necesidad de tener claridad que nuestra adolescencia, la adolescencia de El Salvador, no es responsable de la mayoría, de la generalidad de hechos delictivos de este país. La intervención delictiva de los adolescentes representa para estos años no más del 8%. Y esta tendencia ha continuado para los años 2018 y 2019. Entonces podemos decir de que con claridad, desde el aspecto fáctico, que no se justifican medidas represivas orientadas a la niñez de nuestro país. Entonces es un dato que podemos concluirlo desde los mismos datos estadísticos que la Policía Nacional Civil nos proporciona. Por eso es que en este infograma incluso se señala de que ha habido una disminución de detenciones, incluso en el ámbito penal juvenil, de casi el 10% desde el 2015 hasta la fecha, prácticamente 2017, y que prácticamente el 90.2% en promedio de los hechos atribuidos pues son cometidos obviamente por adultos. Esto es un hecho contundente que queremos destacar y que la estadística de todas las instituciones lo refleja en este mismo sentido. Desde el tema de la Fiscalía General de la República, la Fiscalía General de la República también en esta misma sintonía nos destaca que el 91.3% de los hechos delictivos que ellos imputaron, hechos delictivos, pertenece a adultos y que solo el 8.7% de la actividad de la Fiscalía General de la República representó el trabajo contra la formulación de cargos contra un adolescente en materia penal juvenil. Entonces estos son aspectos que continúan el resultado anterior. Enfatizamos y reiteramos, la criminalidad de nuestro país en materia penal juvenil no representa más del 8% de la criminalidad en términos generales. El 90 al 92% de todos los hechos delictivos y de la actividad y las imputaciones de la Policía Nacional Civil pues son atribuidas a adultos. Entonces esto solo reitera la necesidad de seguir apostando hacia la necesidad de seguir invirtiendo pues, para brindar oportunidades a los adolescentes del sistema penal juvenil. Otro dato importante que aquí destacamos son los principales hechos delictivos. De acuerdo a esta información proporcionada por la Fiscalía, los principales delitos por los cuales fueron atribuidos los adolescentes fueron, y solo mencionamos los principales tres: resistencia, agrupaciones ilícitas y posesión y tenencia de drogas. Mientras que en materia de adultos, pues tenemos organizaciones terroristas, amenazas y resistencias. Esto queremos destacarlo en virtud de que esto es muy normal, el funcionamiento de los hechos delictivos, pues hay un tema que podríamos destacar si ha sido eficiente el sistema al destacar que principalmente los primeros tres delitos hacen referencia a resistencia, agrupaciones ilícitas y posesión y tenencia de drogas. Podríamos incluso
darle sentido al tema de agrupaciones ilícitas por el tema de la vinculación o aspectos pandilleriles, o al tema de posesión y tenencia de drogas, dado que es un tema bastante, con mucho impacto en nuestra sociedad y con mucho impacto en nuestra adolescencia. El tema de resistencia es un aspecto también que podríamos revisar a detalle si ha sido eficiente este funcional institucional de la justicia penal juvenil desde la solo análisis de los principales hechos delictivos. En materia de adultos, en términos similares, destaca el tema de las organizaciones terroristas, amenazas en segundo lugar, y en tercero el tema de resistencias. Ahí podemos ver un cuadro comparativo de los principales hechos delictivos, de cómo ha funcionado el sistema penal de adultos frente al sistema penal de adolescentes. Y precisamente aquí nos comentan y nos recuerdan de que hay que tener en cuenta también otro aspecto. Todo sistema penal funciona como un sistema de embudo, de filtros. La cantidad de personas detenidas por la policía va disminuyendo progresivamente al funcionar de la actuación de la Fiscalía General de la República y así sucesivamente en materia judicial, hasta llegar de forma progresiva a la fase final del sistema penal juvenil, en donde podemos señalar de que al final del proceso penal juvenil, solo los casos más destacados, más graves o con mayor sustentación de pruebas son los que han sido, llamémosle, seleccionados por el sistema como tal. Entonces sí, totalmente de acuerdo, hay un sistema de filtros que no solo funciona en materia penal juvenil, funciona en cualquier sistema penal. Por eso la necesidad de tener claridad de políticas claras de persecución. Cuando se le pide o discutíamos con la compañera de la Fiscalía la necesidad de estos temas, pues obviamente de este proceso de selectividad institucional, algo que la criminología lo ha destacado, especialmente en el tema de etiquetamiento social, es precisamente el proceso de selectividad y que hacen las instituciones de cualquier sistema de control formal para este tipo de conductas. Entonces sí, esto es solo, esta diapositiva solo nos muestra, digamos, aquellos delitos preliminares. Obviamente más adelante vamos a ver cuáles casos son los que han sido especialmente seleccionados por el sistema. Y vamos a ir avanzando. En el tema de la defensa pública, simplemente destacar que la defensa pública prácticamente interviene en el 90% de todas las personas detenidas como tal. Pero en este caso, la defensa pública también destaca que de toda la cantidad de personas detenidas, de acuerdo a sus datos, el 90.6% eran adultos y el 9.4% eran adolescentes. Es decir, que hay una cierta congruencia de la información estadística del funcionamiento del sistema. De cada 10 personas detenidas, 9 son adultos y 1 es adolescente. Entonces, otro dato a destacar, que de aquellos adolescentes detenidos, de cada 10 adolescentes detenidos, 9 son hombres y apenas el 1% son mujeres. Entonces, la data estadística también está reflejando, digamos, la magnitud de intervención de la violencia por parte de mujeres en el sistema penal juvenil. Hay una relación de 9 a 1, de 10 a 1, de la violencia generada por adolescentes mujeres dentro del sistema penal juvenil. Esto aquí lo reitera, por ejemplo, del grupo de adolescentes de 10, llamémosle, el 90%, 90.5 son hombres y el 9.5 son mujeres, incluso es menor el dato. No son 10, son de cada 10, 1, no, es todavía menos, ¿verdad? Y este dato que quería destacar es un poco el funcionamiento de la Procuraduría General de la República. En términos generales, la Procuraduría nos está destacando que casi da una cobertura de atención inicial al funcionamiento del sistema en casi la totalidad de los casos, en una relación del 90%.
Exacto. También Teresa Yamil, no, Yamilet Santos nos menciona que obviamente en el tema penal juvenil la participación de la Procuraduría General de la República prácticamente es la principal, si no decir la única, que intervienen como representantes legales en los procesos penales del sistema penal juvenil. Ya dentro de la etapa de funcionamiento del sistema judicial, quizás ahí destacar, aquí podemos ver un poco el funcionamiento en relación de adultos y adolescentes, tanto para medidas provisionales como para medidas definitivas. Por ejemplo, y la relación también de hombres y mujeres. Vamos a ver principalmente la relación de las medidas impuestas entre hombres y adolescentes. Si se fijan, y esto vemos en el último apartado, en materia provisional, más o menos la relación es similar. El 67.2% de aquellos casos procesados, cuando son adultos, pues se les impone una medida provisional, y en materia adolescente se les impone el 60.3%. Pero la relación es interesante cuando se trata de las medidas definitivas. Mientras que el sistema penal de adultos impone la medida definitiva en el 32, casi en el 33% de los casos del sistema penal de adultos, el sistema penal juvenil impone la medida casi en el 40% de los casos. Podemos decir en ese sentido de que es mucho más, llamémosle, selectivo el sistema penal juvenil frente o eficiente, si lo queremos señalar, en relación con el sistema de adultos, en una relación de 10 puntos porcentuales. Es decir, que hay un 40% que un adolescente detenido pues se le imponga una medida definitiva, mientras que en materia de adultos esta relación solo llega al 33%. Esto también para destacar que el sistema penal juvenil está, podríamos decir incluso que es mucho más eficiente en términos de medida definitiva impuesta que en el sistema de adultos. Ya siguiendo con este dato, por ejemplo, ya lo hemos mencionado que incluso se continúa esta relación en materia del sistema judicial. De las personas procesadas para la Corte Suprema de Justicia, la carga de trabajo es, dentro del sistema penal, el 96.7% de los casos es una carga referida a adultos, mientras que el 3.3% de la carga de trabajo del sistema hace referencia a los casos de adolescentes. Entonces, es decir, la Corte Suprema de Justicia tiene una mayor inversión de tiempo y de recursos para atender los casos de adultos que los casos del sistema penal juvenil. En este otro apartado, reitera un poco lo que hemos venido hablando, que de cada 10 adolescentes con responsabilidad penal, 9 de ellos son hombres y 1 de ellos es mujer. Hay otro dato que quizás en el informe quisiera destacar, y es que en el apartado de la página 39, tabla 19 del informe, aparecen las formas de desjudicialización de la Corte Suprema de Justicia, de los juzgados de menores. Vamos quizás a destacarlo brevemente al final de la presentación, ya cuando entremos a detalle. ¿Y por qué destaco esta información? Porque en esta lógica de filtros, la tabla 19 del informe nos está destacando el funcionamiento de selectividad. Es decir, hay un alto porcentaje de casos dentro del sistema penal juvenil que logran una conciliación, una no promoción de la acción, una reparación y diferentes formas de judicialización del sistema, que es correcto, que ese es el sentido, por ejemplo, de un proceso penal. Bueno, ya para hablar rápidamente en los próximos minutos sobre la información estadística desde los programas de inserción. Estamos hablando que el ISNA tiene 3 programas, y esa es la información: el programa de centros de internamiento, el programa de medidas en medio abierto y el programa de adolescentes
en resguardo. Y esta es un poco la información que se comparte a partir de la información de centros de internamiento. Pues el dato se mantiene, es congruente, el 85% de la población, de la población atendida del 2015 al 2017, el 90%, el 89% de hombres, el 11% de mujeres, para una población atendida total de 8.500, y estos son los datos de relación de atención 2015, 2016 y 2017. En la parte de abajo podemos ver la relación entre hombres y mujeres, 2.585 hombres, 2.296 mujeres, y así sucesivamente, manteniendo un poco la congruencia que mencionábamos de la información estadística presentada por las otras instituciones. Solo señalar rápidamente que las principales 3 delitos por las que ingresaron los adolescentes a un centro de inserción social fueron homicidio, extorsión y comercio y posesión, tráfico y tenencia de drogas. Como podemos ver, estos son delitos relativamente graves y que, pero que deben de entenderse que responden a la lógica de funcionamiento de filtros. No podemos decir de que los jóvenes que ingresaron a los centros respondan a la generalidad de la actividad delictiva de los adolescentes. No, lo que estos datos tienen que interpretarse es que como de la cantidad, de la casi totalidad de casos de jóvenes a quienes se les atribuyó un delito, los casos más graves por los que ingresaron a un centro son estos 3: homicidio, extorsión y comercio y tráfico de drogas. Si lo vemos en términos criminológicos, pues estos 3 hechos delictivos solo reflejan la complejidad de la violencia que tiene el país. Para los años 2018 y 2019, pues más o menos la tendencia se mantiene, aunque ha disminuido principalmente para el año 2019. Destacar la importancia, por ejemplo, del tema de drogas. El tema del narcotráfico sigue siendo un tema que está transversal en cada una de las estadísticas de funcionamiento del sistema penal juvenil. Y también destacar un comentario que en materia de homicidios, el sistema o la información estadística proporcionada por el ISNA no detalla el grado de participación de los jóvenes en cada uno de estos casos. Es decir, no sabemos si ellos son autores directos o partícipes. En términos subjetivos, mencionar de que por lo general los adolescentes que ingresan por el delito de homicidio a un centro generalmente son partícipes, son cómplices necesarios o no necesarios y muy excepcionalmente autores directos de estos hechos. Estos datos, simplemente mencionar con esta diapositiva, solo comentarles que la estadística está demostrando que a la medida en que han ido avanzando los años, se ha ido aumentando la cantidad de años impuesta a un adolescente en el sistema penal juvenil. ¿A qué me refiero? Pues desde el 2010, que se modificó la medida a 15 años de internamiento, pues los años han ido aumentándose. Antes la medida, el tiempo máximo de internamiento eran 7 años, pero a partir de esta reforma, pues progresivamente se han ido aumentando hasta tener casos, y eso lo vemos en la página, el gráfico 21, tabla 29 de la página 50 del informe, y que podemos enseñar al final en unos breves minutos, de cómo esta información lo que nos está reflejando que si los jueces están haciendo uso de los 15 años de medida de internamiento
que es la medida máxima que se le puede obtener e imponer a un sistema penal juvenil. Lo podemos ver incluso en términos de gráficos. Hay una alta cantidad de casos que tienen menos de 5 años, aproximadamente entre 3 y 5 es la generalidad, y excepcionalmente pues tenemos casos de 10 años y casos de 15 años, pero sí se están usando este tipo de medidas dentro del sistema penal. Ya de las últimas diapositivas, analicemos esta estadística desde el funcionamiento de los datos de la atención de medidas medio abiertas. Como sabrán, el sistema penal juvenil permite que directamente de una medida definitiva en una vista de la causa, el juez de menores pueda imponer directamente como medida definitiva años de libertad asistida. Y eso significa que directamente un joven puede incorporarse al programa de atención a las medidas en medio abierto. Y esta diapositiva lo que nos está reflejando es que los principales 3 delitos de ingreso al programa de medidas en medio abierto son, nuevamente, el tema de comercio, posesión, tráfico y tenencia de drogas, el tema de extorsión, y el tercero, el tema de tenencia, aportación o conducción ilegal de armas de fuego. Podemos comentar que obviamente la intensidad o la gravedad del hecho delictivo con el que ingresan al programa es menor que el de medidas de internamiento, pero sí destacamos que reflejan hechos relativamente graves, el tema de posesión de armas, el tema de extorsión o también el tema de drogas. Y aquí nuevamente son obviamente delitos menos graves, pero también reflejan, digamos, la complejidad de la violencia que tiene nuestro país. En términos generales, se han atendido 4.223 adolescentes a lo largo de estos años, y para el año 2018 y 2019, pues un poco la estadística se ha mantenido. Y ya finalizando, quizás comentarles que únicamente no lo pusimos acá, pero comentarles la población que se encuentra en la granja penitenciaria o en el centro intermedios. A partir del año 2010-2011 se creó la Dirección General de Centros Intermedios dentro del Ministerio de Justicia y Seguridad Pública, y ellos son los responsables de administrar pues lo estipulado en el artículo 119 de la Ley Penal Juvenil, referida a la necesidad de crear centros intermedios, es decir, siguiendo las recomendaciones del Comité de los Derechos del Niño, de separar adultos de adolescentes. Cuando los adolescentes hayan cumplido su mayoría de edad y estén en el régimen especial de privación de libertad, pues es necesario separarlos de la población adolescente. Entonces, centros intermedios responde no solo a esas recomendaciones constitucionales de la Convención, sino que a recomendaciones del Comité de los Derechos del Niño, quien en su momento nos recomendó la necesidad de instaurar estos centros. Señalar, en términos generales, ahí está la población en la tabla 37, los delitos que tiene, la edad promedio en la tabla 39, los datos de escolaridad que tiene esta población, pero sí destacar que no solo ha sido un gran aporte dentro del sistema penal juvenil, pero también señalar que también es un gran reto que como país tenemos de poder facilitar los programas necesarios para potenciar ese proceso de inserción de esta población en centros intermedios. Pues nada, quizás simplemente destacar como conclusión general antes de entrar a la etapa de preguntas, y respuestas, de cómo es necesario seguir dando pasos para mejorar la información estadística, impulsar una cultura de datos que sean asumidos desde las políticas públicas, y cómo desde el sistema penal juvenil lo que está reflejando no solo es a partir de la información estadística que la población adolescente participa en una forma bastante reducida de la criminalidad del sistema penal en general.
Por lo tanto, no es justificable, digamos, la estigmatización que en muchos casos existe por parte de la población y a veces de las mismas instituciones públicas y privadas para con la población adolescente. Y esto solo refleja la necesidad de seguir apostando por darle oportunidades a la población del sistema de justicia penal juvenil. No era el objeto de discusión en esta mañana, pero existen datos estadísticos con pruebas científicas que tenemos una alta tasa de inserción y una reducción de la reincidencia por parte del sistema penal juvenil. Y esto solo refleja pues la necesidad de seguir apostando y apoyando como sociedad y como actores del sistema pues para seguir cumpliendo con las finalidades que la misma ley se formuló o se impuso allá por el año 95, ¿verdad? Así es que no me queda nada más que agradecerles por la atención y dar espacio a cualquier espacio de preguntas y respuestas que crean ustedes conveniente y poder entrar a discutir estos aspectos que son importantísimos para la toma de decisiones desde la evidencia. Muchísimas gracias, licenciado Ricardo Montoya. Por aquí hemos tomado nota de algunas interrogantes, la cual creo que voy a proceder a hacer. Sí, sí. Y vamos a ir de forma ordenada trasladando la lectura de estas interrogantes para que usted nos haga el favor de responder. Vamos a comenzar con, vamos a ver, Fernando Aparicio Cubillas Martínez nos dice, ¿en qué están basadas las estadísticas de cada institución? ¿Qué valoran? ¿O es nominal nada más? Menciona el mismo Fernando. Sí, vamos a ver. Fíjense que efectivamente mencionaba, tenemos todavía un gran reto institucional como Estado y en términos generales como sociedad para darle mayor contenido y mayor eficiencia al tema estadístico. Cada una de las instituciones tuvo que hacer un verdadero ejercicio de análisis y de recopilación, porque cada una de las estadísticas responden a la lógica de funcionamiento de cada institución. Por ejemplo, y eso se refleja, por ejemplo, en los nombres, en las categorías, en las variables de todo esta. Y algo que sí le puedo decir es que las instituciones públicas se caracterizan por tratar de resguardar toda la información. ¿Por qué se hace eso? Porque es muy usual que existan auditorías por parte de la Corte de Cuentas y toda esa información estadística pues sirve de respaldo para justificar no solo la labor de las instituciones, sino que la labor y la justificación de la actividad estatal. Sin embargo, de toda esa cantidad de información que por lo general cuesta ser proporcionada al público, sino es a través de estadísticas anuales, información de rendición de cuentas, y que incluso en el tema de rendición anual de cuentas es muy difícil información específica, porque por lo general se busca una mayor cobertura e información sencilla y clara, y no entrar a especificidades que son requeridas para hacer valoraciones de tipo política pública y especialmente para las investigaciones sociales. Así es que yo diría de que se trató en este documento de identificar la información estadística más relevante y que dé sentido para cualquiera y para los actores, para la institución y para la sociedad del funcionamiento del sistema penal juvenil. Y por eso lo podemos señalar. Ahí en el documento, en la presentación solo se habla de los aspectos más generales, pero en el documento hay estadísticas por delito, por edad, por tema educativo, el funcionamiento de cada institución en el marco de la justicia penal juvenil. Así es que se ha hecho un esfuerzo para tener información
complementaria entre las instituciones. Muchísimas gracias, licenciado. Vamos a continuar dando lectura a las interrogantes. Veamos, acá han colocado algo otras más. Dice, existe la Tom dice, existe la posibilidad que en realidad el porcentaje de delitos cometidos por menores son en realidad mayores, pero existe mucha dificultad para detenerlos y procesarlos. Uh-huh. Esa es la... Fíjense que ajá, sí, sí. Vamos a decir lo siguiente. Obviamente existen fallas en materia de captación de información estadística y hablamos de los subregistros. Pero el problema de los subregistros es que son subjetivos. No puedo decir, es necesario hacer estudios de carácter especializados, como los que se hace, por ejemplo, algunas instituciones académicas sobre estudios de victimización, por ejemplo, para poder tener algún criterio objetivo para evaluar cuál es el alcance de los subregistros. Llamados popularmente la sufragio oscura, ¿verdad? Aunque el dato correcto son subregistros. Pero sí podemos decir de que por lo general también impactan las decisiones que toman las instituciones sobre el funcionamiento de persecución penal. Por ejemplo, ha habido una reducción de los adolescentes detenidos progresivamente desde el año 2015 hasta el 2017, así está reflejado en el informe, pero esta reducción continuó para el año 2017 y para el año 2018 y para el 2019. Tanto es así que para el año 2019, de acuerdo a los datos del ISNA, solo existieron 3.003 adolescentes capturados a nivel nacional para el año 2019, cuando en años anteriores eran 3.300, 3.400, 4.000 y así sucesivamente. Ha habido una reducción paulatina y obviamente hay explicaciones que podemos interpretar este dato. Esto es porque se ha reducido la actividad delictiva por parte de los adolescentes o porque ha existido decisiones de las instituciones, como la Policía Nacional Civil, para reducir las capturas y enfocarse únicamente a los delitos más gravosos. Pues yo le diría que de acuerdo a los datos estadísticos proporcionados por la policía, y lo vimos en la estadística, todavía hay demasiadas capturas por parte de la policía para con los adolescentes. Si los principales delitos por los que la policía captura son resistencias, agrupaciones ilícitas, y a veces hay un dato muy, muy fuerte en el tema de organizaciones terroristas, y que luego estos delitos no se reflejen en investigaciones con elementos probatorios sustentados y que tengan estos jóvenes que ser posteriormente desjudicializados por cualquiera de las causales del proceso penal juvenil, lo que significa es que esta detención ha sido inefectiva. En términos de funcionamiento de persecución penal. Así es que yo diría de que sí, es posible que existan subregistros, pero aunque existieran esos subregistros, la información que en la actualidad está destacándose es la necesidad de que se haga mayor énfasis en la investigación sustentada con elementos probatorios, más que en detenciones llamémosle producto de redadas policiales, llamémosle así, ¿verdad? Especialmente en el tema penal juvenil, que es muy importante utilizar el sistema penal juvenil como el último recurso, es decir, que una policía detenga a un adolescente debe ser la situación más excepcional. ¿Por qué? Porque de lo que se trata es evitar un proceso llamémosle, de tolerancia a la dinámica del funcionamiento del sistema. Y lo voy a decir como una experiencia. La primera vez que un adolescente es detenido tiene un impacto en cuanto a su conducta. Verse restringido en su libertad
es una oportunidad que los programas del INSNA tratan de destacar para poder incidir en el cambio de conducta. Pero si el joven es detenido reiteradamente, pues el joven cada vez en una detención, pues va perdiendo el impacto psicológico y de carácter socioeducativo que tiene el sistema penal juvenil en la conducta del joven. Entonces, sí puede interpretarse su respuesta, hay sus registros, pero aunque existiesen, pues consideramos de que sigue habiendo la necesidad de seguir mejorando los procesos de investigación para tener detenciones sustentadas para el sistema penal juvenil. Gracias, licenciado. Hay bastantes preguntas. Vamos a continuar. Se han ido sumando poco a poco. Trataré de ser más breve la respuesta. Ok, muy bien. Raúl Ramos dice, en el caso de menores de edad retenidos que están cerca de cumplir mayoría de edad, la policía opta por especificar que son mayores de edad para presentarlos como adultos y así son judicializados por la fiscalía. Este es un comentario de parte de Raúl Ramos. Sí, ahí parte de los subregistros, porque podemos ver de que cuando comparamos los datos de detenciones realizadas por la policía con las detenciones, con las población atendidas en resguardo, pues no concuerda. Entonces se está dando ese fenómeno como tal. Ahora, ¿cómo podríamos resolverlo? Recordemos entonces que de acuerdo a la Convención y a la Constitución, no existe una presunción de mayoría de edad, sino que al contrario, lo que existe es una presunción de minoridad dentro del sistema penal juvenil. Entonces lo que podemos ver aquí no es ni un tema legal, sino que es un tema ya de operativo, es decir, que se tiene, que los actores del sistema tienen que discutir o que plantear esta situación para llevarlo a la agenda política, llamémosla política institucional, para hacer las correcciones adecuadas para evitar este tipo de circunstancias, ¿verdad? Porque es lo inverso. En materia legal y constitucional lo que se debe presumir es la presunción precisamente de minoridad, y en la medida en que existan los mejores registros de esta población, pues incluso, por ejemplo, hay un proyecto que se está impulsando desde hace varios años y que entiendo yo de que este gobierno lo va a seguir impulsando, es el tema de la identificación única desde el nacimiento. El tema de la identificación única desde el nacimiento con mecanismos claros de identificación, pues eso va a facilitar también claridad por parte de las diferentes instituciones para tener certeza de la edad de una persona. Gracias, licenciado. Seguimos. Edgar Vladimir Platero nos dice, principio de desjudicialización, los tribunales vulneran los estándares de la Corte IDH, entiendo que es Corte Interamericana de Derechos Humanos. Sí. Lo que sucede es que hay que tener claro, la ley penal juvenil surgió bajo el espíritu de lo que era la teoría del derecho penal mínimo, impulsada en su momento por Alessandro Barata y otro conjunto de doctrinarios, que la idea era que el derecho penal sea utilizado no solo como último ratio y que respondiera a aquella lógica de despenalización, es decir, que el derecho penal no fuera el resolutor de los problemas sociales, sino diferentes mecanismos de resolución de conflictos, sino el derecho penal, y que incluso en aquellos casos en donde fueran judicializados los casos, se les diera énfasis a la desjudicialización, y por eso surgió la idea de las salidas alternas, que responden todavía más a la tercera corriente penalista de los 70, cuyo origen es en Alemania, sobre el derecho, sobre la tercera vía, que es la impulsar salidas de conciliación,
de reparación integral del daño, etcétera. Entonces el proceso penal juvenil responde a esa lógica de derecho penal mínimo que trataba de despenalizarlo, desjudicializarlo, así como también la última, que es la desinstitucionalización o la desprivatización de libertad, o ocupar la privación de libertad como último recurso. Eran las 3 Ds que el derecho penal mínimo de Alessandro Barata hacía énfasis. Sin embargo, la realidad pues, es la que es. Podemos hablar de que se ha incrementado la cantidad de hechos delictivos, se recurre con mucha frecuencia al derecho penal para resolver algunos aspectos sociales, no se ha hecho énfasis en la potenciación de los programas que facilitan la desjudicialización, y eso vemos como, por ejemplo, el tema de la remisión del artículo 35, que sugería al sistema penal juvenil que remitiera, en algunos casos, a un adolescente que estaba dentro del proceso penal juvenil a programas articulados con las municipalidades, con la sociedad civil, para facilitarle la finalidad, que es su inserción, no su prisionización. Entonces, creo que se han dado pasos importantes, lo reconocemos como sistema, para responder a la finalidad del sistema penal juvenil de inserción social, pero no significa que no existan problemas. Todavía existen retos, desafíos muy importantes que tenemos que seguir trabajando, como el que mencionaban, que es el tema de potenciar la desjudicialización. Lo importante sería que el artículo 35 fuera una institución muy potenciada por el sistema, por las entidades públicas y privadas, y que un adolescente que estuviera sujeto a la responsabilidad penal juvenil no llegara ni siquiera a vista de la causa, por ejemplo. Entonces, sí, es una temática que como instituciones pues tienen que seguir trabajando con ese rumbo. Gracias, licenciado. Vamos a... no sé, ¿alguna otra pregunta? Julie Margaret dice, mi pregunta es, ¿será necesario que en los centros educativos se hagan programas de prevención y así de registro de cada adolescente a efecto de evitar el tráfico y reclutamiento de menores y el cometimiento del delito? Por supuesto, el tema de tráfico es un tema, tráfico de personas es un tema sumamente sensible. También tuve la oportunidad de participar hace muchos años en la formulación de una propuesta de política criminal para El Salvador, tanto para adultos como para adolescentes. Está incluso en internet, propuesta de política criminal para El Salvador, eso fue en el 2004-2005. Y lo que hay que tener en cuenta es, desde la lógica criminológica, porque la visión de prevención puede tener muchos enfoques, pero desde la perspectiva penal criminológica se clasifica en la prevención primaria, prevención secundaria y la prevención terciaria. La justicia penal juvenil se especializa en trabajar la prevención terciaria, pero la prevención primaria es el trabajo que tiene que realizar las instituciones de control social no formal, como le llamaría la criminología, que estamos hablando de la escuela, las iglesias, las entidades comunitarias, las clínicas de salud, etc. Entonces, la comunidad, entonces sí, efectivamente, el verdadero trabajo institucional de prevención está en la prevención primaria, y ese es el verdadero reto que como país, como institución, tenemos al destacar la necesidad de fortalecer los programas preventivos, no solo en materia de tráfico de personas, de consumo de drogas, llamémosle, de transformación de la violencia, de darle respuesta alternativa a los conflictos. Ahí toca el tema de justicia restaurativa, por ejemplo, de mediación, etcétera.
Entonces sí, la escuela es una gran institución en donde se pueden potenciar los programas enfocados desde esta lógica de prevención primaria. Por eso es que sí, digamos, un componente y una institución muy importante del sistema penal juvenil obviamente es el tema educativo, es la escuela. Gracias, licenciado. No sé, ¿alguna otra pregunta? Vamos a seguir. Veamos. Mayra Moya nos dice la supletoriedad del Código Procesal Penal en el proceso penal de menores es absoluto o en parte. Fíjese que especialmente estas son interpretaciones que no se pueden hacer en forma general, tienen que hacerse institución por institución. Resulta ser que existen diferentes modelos de procesal penal, y no solo me refiero a los modelos clásicos del modelo inquisitivo, el modelo acusatorio mixto o el sistema inquisitivo moderado. Estos solo son, digamos, categorías genéricas. Cuando usted entra a desglosar y detallar en el caso concreto cómo va a formular un proceso penal, penal de adultos o penal juvenil, entonces usted le va dando forma y va escogiendo como un buffet. ¿Qué institución voy a escoger para este proceso? El proceso penal juvenil tiene un marcado acento acusatorio. Y la lógica del proceso penal de adultos del 98 y luego del 2011, especialmente el del 2011, tiene una lógica que responde a instituciones del sistema inquisitivo moderado. Entonces, mi opinión es que estábamos hablando de dos lenguajes y de dos modelos procesales diferentes. Y eso hace muy difícil, no imposible, la supletoriedad del mismo. No obstante, por eso es que se menciona en la ley penal juvenil de que solo se va a acudir de forma supletoria al proceso penal cuando no existan instituciones referentes en el procedimiento de la ley penal juvenil. Es decir, y sobre determinados parámetros de la Convención y nuestra Constitución. Entonces, ese ejercicio es muy interesante porque podríamos empezar a discutir qué instituciones tienen sentido ser incorporadas supletoriamente al sistema penal juvenil y cuáles no. Hay otras que no tienen equivalentes del sistema penal juvenil en el sistema penal de adultos y viceversa. Y le voy a mencionar una simplemente. Por ejemplo, el tema de los sobreseimientos. Yo sé que existen y algunos jueces del sistema penal juvenil han dado sobreseimientos que podría justificarse para el caso concreto, pero solo en ese pequeño detalle, la lógica de un sobreseimiento es diferente a la lógica de una no promoción de acción del sistema penal juvenil. Estamos hablando de lenguajes de desjudicialización o de funcionamiento diferentes. Por lo tanto, este proceso tiene que hacerse con las salvedades respectivas y adecuadas, así como las justificaciones adecuadas. Lo que sí quiero destacar es la necesidad de discutir el funcionamiento, no ya, y es algo incluso que nos puede servir la información estadística de este informe, en lo que se refiere a los casos de las causales de desjudicialización, que mencionábamos en la página 39, tabla 19, formas de terminación del proceso penal juvenil. Ahí podemos ver incluso de qué forma se ha terminado el proceso y eso nos sirve como un elemento comparativo. En concreto, mi respuesta sería, es viable la supletoriedad, pero siempre y cuando estemos hablando de instituciones que no estén desarrolladas o que respondan a la lógica del sistema penal juvenil.
pero no existe una supletoriedad automática ni absoluta del proceso penal de adultos en el sistema penal. Gracias, licenciado. Veamos, Beatriz nos dice, ¿dónde son trasladados los jóvenes que cumplen su mayoría de edad? Entendería yo que si bien es cierto, ya no pueden continuar con los jóvenes, pero tampoco con los adultos. Sí, fíjese que la Convención de los Derechos del Niño y el Comité, no en este último, el 18, sino fue creo en el informe del año 2010, nos hizo fuertes señalamientos, y uno de ellos era que se debería de crear centros intermedios en el país. Y quizás recordar un poco qué es lo que sucedía antes del año 2010, en los centros de internamiento principalmente. Pues en los centros de internamiento usted encontraba a un joven de 25, 26 años que pertenecía a una estructura pandilleril con un joven de 13, 14 años. Entonces estábamos hablando de más de 10 años de diferencia. Pues obviamente el desarrollo cognitivo de la personalidad de un joven de 25, 26 años no se compara a un adolescente que tiene 15, es más influenciable. Entonces existía en el país una situación muy crítica de no respetar la separación entre adultos y adolescentes en los centros de internamiento. Por eso es que las autoridades de esa época crearon la División General de Centro Intermedio y crearon lo que llaman comúnmente la granja. La granja de rehabilitación está ubicada en Hilo Vasco. Entonces, pero la granja es simplemente un centro intermedio. ¿Qué es lo que se hizo? Todos aquellos adultos que no estuvieran cumpliendo los objetivos dentro de las instalaciones del ISNA, es decir, un joven que tiene una conducta desafiante y además es una influencia negativa, un liderazgo negativo para los otros jóvenes, pues, y es mayor de edad y tiene esa conducta, pues el artículo 119 obliga a que sea trasladado a otro lugar diferente. Este lugar diferente no puede ser cárceles de adultos. Así nos lo dijo el comité. Entonces, por eso es que se ha creado específicamente lo que se llama un centro intermedio que está exclusivamente bajo administración del Ministerio de Justicia. Entonces, actualmente hay como 888, 913 fue el último dato que me informaron, de personas adultas que fueron condenadas durante el sistema penal juvenil, pero que por su comportamiento de liderazgo negativo, pues entonces han sido trasladados a ese centro. La finalidad de ese centro, al igual que la finalidad del sistema penal juvenil, es que estos jóvenes, estos adultos, se integren en la sociedad. Claro, una persona de 20 en promedio, y ahí está la edad promedio en el informe. Si quiere, vemos la edad tabla 39. Podemos consultar acá en el informe, ¿verdad? Vamos a ver si primero voy a ubicar la tabla 39. Arriba anda por los 25 años de edad, pero esta población es de responsabilidad específica del Ministerio de Justicia. Aquí vemos en la presentación. Vea la tabla 39 que vemos acá. Ministerio de Justicia y Seguridad Pública. Edad de población en granja de rehabilitación para jóvenes en conflicto con la ley. Aquí solo hay
desarrollo de cuál es la edad, la cantidad de jóvenes por edad. Todos son adultos. Y por eso es un cumplimiento que tenemos conforme a la convención de no mezclar en lo posible adolescentes de menores de edad. Si existe esa mezcla, llamémosla en centros de privación de libertad, por lo menos que el liderazgo, el comportamiento de esta persona, de un mayor de edad, sea por lo menos favorable. ¿A qué me refiero? Pues que esté dando el ejemplo de cómo está cumpliendo objetivos dentro de un centro. Está yendo a la escuela, está yendo a talleres, atiende a lo que dicen el personal técnico. Entonces estos son algunos datos que usted puede ver en el informe. Como ve, los datos principales están entre la edad de 18 a 23 años. Para el año 2017, obviamente, ¿verdad? Ya al final se ve, más adelante se ve otros datos como escolaridad, etcétera, etcétera. Pero lo que refiere a la pregunta, pues, hace referencia a la cantidad de adultos que están exclusivamente en los centros, en el centro de intermedio. El ISNA tiene 4 centros para inserción social, 4 centros de privación de libertad, 3 de hombres y 1 de mujeres. Entonces, solo que obviamente el énfasis es potenciar el cumplimiento de objetivos de esta población. Entonces, podríamos decir que el sistema penal juvenil tiene 5 centros de privación de libertad en total, 1 de centro intermedio y 4 del ISNA. Gracias, licenciado. Seguimos con las preguntas. Dice Raúl Ramos. ¿Qué margen de error tienen los datos estadísticos de las instituciones involucradas en este informe? Sí, hablamos nuevamente de los subregistros, ¿verdad? Ya los habíamos sacado, las instituciones no hemos hecho una exploración de cuáles son el margen de subregistro que puede existir. Lo que se hizo fue hacer acopio de la información estadística. Por eso, de que cada una de las instituciones decía. Por eso es que mencionaba de seguir avanzando en este tema de la cultura del dato. Y esto solo se puede lograr, si me permiten la opinión personal, no es institucional tampoco, ¿verdad? Es a través de un Instituto Nacional de Estadística que responda y que dé directrices para identificar y reducir los subregistros de las estadísticas de cada una de las instituciones. Cultura del dato. Excelente, excelente. Siguiendo con las interrogantes, que vamos avanzando más. Francisco Valdivieso nos dice, ¿qué estadísticas se manejan acerca de la reincidencia de los niños y niñas adolescentes que han pasado por un proceso delictivo? Sí, fíjense que lamentablemente no existe. Esto es un dato que podríamos sacarlo. Necesitaría una investigación integral. ¿A qué me refiero? Imaginémonos la cantidad de población que ha pasado en los programas de medio abierto desde el año de su creación, del 2010 a la fecha, ya son 10 años. Ha habido en promedio 1.300, 1.400 jóvenes atendidos y un egreso aproximadamente de 600, 700, a veces hasta 800 año con año. Digamos que en estos 10 años ha existido unos 5.000 adolescentes, entre 5.000 a 8.000 adolescentes que el programa de medidas en medio abierto del sistema penal juvenil atendió. De estos 8.000, usted tendría que hacer una investigación para sacar ese dato comparativo y establecer cuántos de ellos cometieron hechos delictivos con la base de datos de la Dirección General de Centros Penales, del Ministerio de Justicia. Es decir, estamos hablando ahí de cruzar bases de datos del ISNA y de los juzgados y de la Corte Suprema de Justicia con el cruce de bases de datos del Ministerio de Justicia y Seguridad Pública. En concreto, no tenemos ese dato.
le puedo dar una apreciación subjetiva desde la experiencia de los operadores de cómo ha ido evolucionando el dato, pero desde el dato fáctico, eso requiere una investigación estadística muy interesante, muy intensa, que es necesaria, por cierto, ¿verdad?, para afinar los programas de atención. Eso es campo exclusivo de las instituciones y de la academia propiamente dicha, ¿verdad? Lo que sí le puedo decir desde la experiencia es que, por ejemplo, para el año 2010, en el año 2010 solo existía el programa de internamiento. De cada 10 jóvenes que salían de centros, entre 6 y 8 regresaban a centros privados de libertad por haber cometido hechos delictivos nuevamente. 10 años después de implementado el programa de medidas en medio abierto, de cada 10 jóvenes que salen de centro, regresan 2, 3 a lo mucho. Y en programas de medidas en medio abierto, la reducción, el porcentaje se mantiene. Entonces, desde la subjetividad que le menciono, podemos decir que ha habido una inversión en cuanto al reingreso de jóvenes y adolescentes a los programas de medidas en medio abierto. Ahora, lo reafirmo, es un dato subjetivo. Lo que sí se ha hecho, y se hizo mientras yo fui subdirector en el ISNA, es analizar la eficacia del programa de medidas en medio abierto. Hicimos un estudio estadístico del año 2010 al 2015 de todos aquellos jóvenes que el sistema dijo que habían cumplido objetivos del 2010 al 2015, ¿dónde se encontraban en el año 2018? Y le puedo decir que los encontramos casi en un 95%, y no los encontramos en la cárcel, los encontramos en sus casas, algunos habían cambiado de dormitorio, de domicilio. Lo que le quiero mencionar con este dato es que es una investigación que me agradó mucho porque reflejaba de primera mano y con datos fácticos que cuando el sistema dice que ha sido efectivo porque el joven ha cumplido objetivos, lo dice con un 93.5% de efectividad. ¿Por qué decíamos eso? Porque habiendo transcurrido 2 o más años desde que se cerró el caso con los tribunales y con el ISNA, pues las personas seguían en sus casas trabajando, desarrollando su vida, pues con mejores o peores dificultades, pero por lo menos no habían cumplido, no habían incurrido en hechos delictivos. Es un dato, una investigación muy interesante que fue la primera, obviamente, y que solo reitera la necesidad de que la academia, las instituciones públicas, una institución de política pública criminal, pues profundice con investigaciones más integrales sobre estos aspectos. Pero me aventuraría a decir que el sistema penal juvenil tiene un saldo positivo, con muchos retos y desafíos, pero tiene un saldo positivo hasta la fecha. Muchísimas gracias, licenciado Ricardo. Ivonne nos dice, ¿cómo garantiza el estudio de este informe cuando la entidad que la vierte la información, muchas veces por intereses políticos, nos brinda la información más fiel y objetiva? En específico, abordo el tema de desapariciones, privaciones de libertad o limitaciones ilegales del derecho de circulación y otras causas. Menciona Ivonne. Bueno, mire, esto yo sé que es un tema polémico y por eso las instituciones son muy recelosas con la información, porque cuando las instituciones, sea cual sea, proporcionan esos datos, se está desnudando y se desnuda ante la población. Por eso cuando se discutió este informe, tratamos de ser bastante centrados en cuanto a los datos. Eso que usted me señala, yo se lo puedo decir, puede usted analizarlo y discutirlo desde
desde los datos estadísticos que aparecen en el informe. Por eso mencionaba ya un dato. Miren, la información estadística está en este informe, debería de estar para otras áreas de la sociedad, para familia, para penal de adultos, para laboral, así deberían de ser manejos estadísticos integrales. ¿Por qué? Porque los datos están ahí. Podemos desconfiar de los datos. Podemos negarlos y criticarlos. Es válido, es correcto. O podemos estar de acuerdo. Bien, es correcto. Si usted está de acuerdo, entonces puede interpretar los datos. Yo tengo una interpretación, otra persona tendrá otra interpretación, y así sucesivamente. Usted no podrá estar de acuerdo con la interpretación de ese dato. Yo no querré o no podré estar de acuerdo con la interpretación que le dio ese dato. Y eso es lo rico, y eso es lo correcto. Y eso es la cultura del dato, discutir sobre información fáctica. Pero lo que no podemos hacer es negar los datos o hablar sin ellos. Así es que para su pregunta, sí, ahí está la información, especialmente cuando usted contrasta lo que dice la información de la Policía Nacional Civil, con lo que dice la información de la Corte, con lo que dice la información del ISNA, pues usted puede interpretar esta información estadística y podemos entrar a discutir temas a profundidad, como el que usted menciona. Los datos de la Policía Nacional Civil están ahí. Se desnudó la policía y podemos hablar mucho del funcionamiento de la policía, de la fiscalía, de la PGR, de la Corte, del ISNA, con sus fortalezas y sus desafíos. Gracias, licenciado. Sí, así es. Elena Escalante Rodas nos dice, ¿qué mecanismos realizan para determinar la edad? Ya que la mayoría de adolescentes adolescentes sí. no portan documentos algunos, sobre todo los vinculados con pandillas. Sí, pues fíjense de que recuerden ustedes que ha habido, digamos, avances. Obviamente son las dificultades que tiene cada una de las instituciones. Yo mencionaba al inicio una que creo yo que puede tener mucha claridad. Uno de ellos es tener el documento, por lo menos el número de documento único de identidad desde el nacimiento. Es algo que se va a implementar en los próximos años, sí o sí. Y eso va a facilitar la identificación de la edad, eso es uno. Segundo dato, obviamente seguir avanzando con el tema tecnológico. Ningún estudiante ha ido a la escuela sin tener una partida de nacimiento. Quien no la ha tenido, pues ya hay informes de qué edad es en promedio, lo que dice la madre, el padre, y esa información puede ser compartida. Pero conociendo la formalidad que requiere el sistema penal juvenil, obviamente requiere una copia o una certificación de partida de nacimiento. Le puedo decir, por ejemplo, que cómo funciona el resguardo metropolitano de San Salvador. El resguardo metropolitano, durante las 72 horas que el adolescente está privado de libertad, se comunica con sus familiares y les dice, usted quiere venir a visitar al joven, ¿verdad? Hágame el favor de traer la partida de nacimiento. La partida de nacimiento se escanea y se incorpora en los expedientes y muchas veces es compartida dentro para la policía, para los juzgados, para otras diligencias, esa información, ¿verdad? Porque además estamos obligados, está obligado el ISNA si así es requerido. Entonces, creo que hay todavía pasos que las instituciones deben de mejorar en materia de coordinación no solo a nivel de comunicación y documentación, sino incluso a nivel de información como bases de datos, incluso a nivel de Registro Nacional de Personas Naturales. Sí,
efectivamente, ese es un problema que todavía existe, pero es superable si hay una mayor coordinación interinstitucional sobre estos aspectos y es parte, digamos, de los aspectos que tienen que plantearse en la agenda política institucional. Mientras tanto, ¿cómo se hace? Pues lo que se hace pues es un examen de edad media, se manda a medicina legal con el respectivo oficio solicitado por el juez, en donde se haga una valoración a través del desarrollo, llamémosle corporal, y incluso a nivel de desarrollo de los dientes, de óseo de un joven, ¿verdad? Para poder identificar más o menos cuál es su edad y con eso pues seguir respondiendo a la lógica del sistema penal juvenil. Pero esta es solo, digamos, la solución propiamente formal, judicial. Hay otras salidas que es necesario realizar, pero que ya requieren seguir avanzando en la coordinación interinstitucional. Gracias, gracias. Me dicen que hay como un Dice, retardo al momento que yo hago la pregunta. No sé si me logran escuchar bien el resto de personas que están conectadas. Para ver si sí, muy bien. Entonces voy a continuar haciendo las preguntas. Ok, gracias. Veamos, ya creo que vamos terminando porque ya el tiempo nos ha comido bastante. Vamos a ver, estoy seleccionando algunas preguntas porque otras parecen ser comentarios. Vamos a ver. Teresa Yamilet Santos dice, muchas gracias, licenciado Montoya. La verdad, menores es un sector de la sociedad especialísimo, dice, y no le dan importancia de vida con 24 años en juzgados de menores. Créame, necesita atención. Eso evitaría que tuviéramos más adultos delincuentes, menciona Teresa Yamilet. totalmente de acuerdo. Totalmente de acuerdo. Por eso es que en el área, mientras estuve en el ISNA, tratábamos de reflejar información estadística y investigaciones de impacto. Es decir, no se puede solicitar mayores fondos si no se demuestra que para qué se usan o que se está haciendo un buen uso de esos recursos. Creo que la transparencia, la investigación, la cultura del dato ayuda bastante para, aparte de desarrollar, potenciar este tema y sus problemas en la agenda pública y política institucional y política en general, ayuda bastante para generar oportunidades, para darle mayor oportunidad a los jóvenes. Y me refiero, por ejemplo, que un joven, por ejemplo, en medio abierto, necesita educación, necesita atención psicológica, necesita un acompañamiento permanente de equipos multidisciplinarios del ISNA y de los juzgados para desarrollar en él las capacidades que ayuden a su proceso de inserción. Y eso requiere recursos, lamentablemente. Pero no solo es este problema en este país, sino que en otras latitudes el tema es necesario seguir reduciendo la estigmatización para los adolescentes y darle más oportunidades para que logren un pleno proceso de inserción. Por ejemplo, me preguntaba alguien, el tema de resistencias, ¿por qué el delito de resistencia es uno de los principales delitos que cometen los jóvenes? Pues yo diría que es razonable. Los jóvenes están en una época muy especial, muy resistente, muy desafiantes, y si la policía viene y le dice detente ahí sin el protocolo adecuado, pues obviamente no va a tener el resultado más adecuado de una adolescente en esta etapa, ¿verdad? Entonces, esto lo que significa obviamente es un tema bien concreto, y yo lo he planteado en otras conferencias.
es necesario, por ejemplo, potenciar un área de policía juvenil en la Policía Nacional Civil, especializada en el abordaje de estos aspectos, o sea, para potenciar y especializar a la policía, pero también en el área de la Fiscalía General de la República. Yo sé que tiene, y lo hemos discutido con nuestra compañera Vivian de la Fiscalía, la unidad de delitos de la mujer y de la justicia penal juvenil, pero ¿no sería interesante tener un fiscal adjunto especializado en niñez para definir exactitud, políticas públicas de persecución de la Fiscalía especializada en materia de adolescentes en conflicto con la ley? Entonces, y a partir de ahí, ayudar a abordar la persecución, el tratamiento, así como la prevención, de una forma mucho más técnica en este ámbito. Así es que la especialización, la capacitación, transparencia, investigación, cultura del dato en general, sigue siendo aspectos importantísimos que ayudan a mejorar los programas y a seguir dándole oportunidades a nuestros adolescentes en sus procesos de inserción, que eso es en realidad, todo esto es, la única finalidad es para que nuestros adolescentes, a los que por diversas razones no se vieron involucrados en algún problema delictivo, tengan mayores oportunidades para incorporarse a procesos de inserción, llamémosle normales, si es que existe alguna normalidad en nuestra sociedad, ¿verdad? Entonces, ese es el verdadero reto, darles oportunidad a nuestros jóvenes en su proceso de inserción. Y para esos aspectos, transparencia, investigación, especialidad, siguen siendo los caminos más democráticos, más técnicos y más adecuados y más armoniosos con la convención. Antes de proceder a leer la siguiente interrogante, me gustaría preguntarle si es posible podamos contar con el informe que nos menciona, porque nos están preguntando si vamos a proporcionar el link de los datos. Y también la presentación que usted nos sí. Sí, estos datos por lo general tienden a estar en la página web de UNICEF, del Consejo de la Judicatura, sin duda, ¿verdad? Vamos a hacer las consultas para ver si ya está en la página web, ¿verdad? Es una publicación que cada uno de los eventos que se han realizado se ha compartido junto con un informe ejecutivo que es la presentación. La presentación es nada más que el resumen de los gráficos, ¿verdad? Así es que sin duda ustedes lo podrán tener acceso a ello. Gracias. Vamos a ver, la siguiente interrogante es de Miguel Arevalo. Dice, en los datos de las detenciones aparece el delito de resistencia como uno de los principales, aunque sabemos muy bien que la Policía Nacional Civil, por su autoridad, muchas veces se aprovecha para hacerse sentir superior a un adolescente solo por el estigma y lo acusan de resistencia. ¿Cómo podríamos cambiar eso, aparte de capacitar más a la Policía Nacional Civil sobre los derechos humanos y derechos de menores? Sí, es necesario seguir avanzando en el tema de, como lo mencionaba antes, reformas institucionales especializadas principalmente. Yo insisto, se ha hablado de una justicia, de un fiscal adjunto especializado en otras áreas, en desapariciones, justicia transicional, ¿por qué no también un fiscal adjunto que ayude a formular políticas institucionales de atención para la justicia penal juvenil y que dentro de ellos incorpore cómo ayudar a reducir capturas sin fundamento por parte de las instituciones de seguridad pública? Porque si te detienen por resistencia
y en la primera audiencia el fiscal dice que no va a promover acción porque no tiene los elementos para demostrar cada uno de los elementos descriptivos del tipo penal, pues lo que estamos ahí es en presencia de una detención que ha excedido, digamos, la exigencia, la necesariedad de detención por parte de los organismos de seguridad pública. Mi propuesta es especialización de la institución. Un fiscal adjunto especializado en temas de niñez, una policía nacional civil especializado en investigación y detenciones de la justicia penal juvenil, para que vayamos ayudando a la profesionalización y a la tecnificación de los funcionarios en esta área, igual en materia de los defensores públicos, que tienen serias dificultades en su cobertura y en su capacidad operativa. No obstante, el impacto y la importancia que tiene su quehacer en el proceso penal, la defensa de un joven adolescente, de un procurador de adolescentes, pues es importantísimo para cumplir, obviamente, el debido proceso Gracias, penal. licenciado. Tenemos una pregunta bastante amplia, quizá voy a hacer la penúltima pregunta porque el tiempo ya es corto. ¿Me logra escuchar bien? Okay. Hola, hola, licenciado, ¿me escucha? Ok. Sí, sí, Dice, sí, dígame la según pregunta. Sí, 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 lo la escucho, pregunta dígame. nos hace el licenciado, se identifica como Tom. Según las estadísticas que vi en números, el sistema reporta más porcentaje de detenciones provisionales en mayores y menor porcentaje en menores, pero mayor porcentaje de condenas en menores y menor en mayores. Si esto es así, Sí, ¿no significaría esto que la detención provisional tan común exacto. en instancia común y especializada no es ninguna garantía especial para garantizar una exitosa finalización del proceso penal y por el contrario, no representa más que un desgaste para el sistema penitenciario? Efectivamente, no podemos señalar, especialmente está en esta diapositiva, cuando usted, quiero ver acá el puntero, aquí está, muy bien. Fíjense, en cuanto a medidas provisionales, por lo general se pone más medidas provisionales tanto a adultos como a adolescentes. Aquí está, en un proceso penal de adultos, el 67.2% de personas se les impone una medida provisional. Y en adolescentes el 60%. Pero en materia ya de condena,